Muy buenos días y feliz martes. Gracias por continuar en Capital 21. Para usted que vive en la Ciudad de México, le tengo información de su interés. Ayer iniciaron los trabajos de remoción de escombros y la rehabilitación del terreno que hasta el martes pasado era el mercado de pirotecnia de San Pablito Tultepec. El gobierno del Estado de México señaló que no hay un plazo determinado para concluirlos. Hasta el momento se mantiene la cifra de 36 muertos por el siniestro. Y el gobierno de la Ciudad de México instaló un centro de acopio para apoyar a los afectados del incendio en Tultepec. Estará abierto de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución número 1 y quien lo desee puede ayudar con latas de atún y sardina, azúcar, café, sopa de pasta, sal, verduras enlatadas, aceite, galletas, leche en polvo, alimento para bebé y frijoles enlatados, entre otros. En tanto, recuerda el gobierno de la Ciudad de México que está en marcha la campaña Sin Frío Dona Uno y Toma Uno. Esto en todas las delegaciones de la capital. El objetivo es apoyar con ropa a personas en condición de vulnerabilidad durante esta época de bajas temperaturas. Y el Servicio de Transportes Eléctricos informó que debido a trabajos de mantenimiento, el servicio en este medio de transporte será suspendido hasta el 8 de enero en las estaciones, escuche muy bien, Tasqueña, Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahuapili, Registro Federal, Textitlán y El Vergel. Para apoyar a los usuarios se pondrán a disposición y de manera totalmente gratuita unidades del sistema de movilidad M1. A partir del 1 de enero, la gasolina Magna Premium y el diésel sufrirán incrementos en promedio de 14.2, 20.1 y 16.5% respectivamente con respecto al precio máximo observado en diciembre de este año, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, la Magna subirá de 14 pesos con 63 centavos a 15 pesos con 99 centavos. En tanto, la Premium de 14 pesos con 81 centavos a 17 pesos con 79 centavos. Y el diésel de 13 pesos con 98 centavos a 17 pesos con 5 centavos. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 94 puntos en la delegación Venustiano Carranza. Y vámonos con el dólar que se vende este martes en 20 pesos con 53 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 21 pesos con 1 centavo. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, le invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través del portal www.capital21.cdmx.gov.mx/radio. Y por supuesto, recuerde, son muy bienvenidos todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Que tenga excelente día.